Estamos en sintonía. Porque evolucionamos. Y fuimos más allá. A donde vos querés que lleguemos. La RZ te sigue y te encuentra. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. La radio era como el teatro. Lo escucharemos nuevamente en A mí me la vas a contar. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. El primer acetato de Sandro lo pasé yo. ¿De Sandro? Sí, señor, quiero llenarme de ti. La radio tiene la magia de estimular la imaginación del que escucha. Bueno, déale, mija, déale. La madre. Sí. La madre es el ser que nos ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser. Esta vuelta sí que nos vamos para arriba, digo, no sea pampa, que se va para arriba. Si ahora no hay anunciantes que hagan publicidad, porque tampoco hay gente que compre los productos, porque tampoco hay nadie que los fabrique. Dicen los antiguos viajeros que al dejar un lugar era costumbre escribir sus nombres en las paredes o rocas como para testimoniar que allí habían estado. Otros escribían simplemente la fecha. En las rocas de las costas marplatenses, por ejemplo, uno puede encontrarse con muchas de estas breves leyendas. Esas marcas permanecen con el correr del tiempo, algunas más legibles que otras. Reflejan las presencias que fueron y son traídas al presente, generando nuevos sentidos, sensaciones y potencias para quien las observa. ¿Quiénes habrán sido los viajeros? ¿Cuál habrá sido el motivo de su viaje? ¿Qué cosas se habrán preguntado? ¿Por qué estuvieron aquí y no en otro sitio? ¿Habrán sido felices o conocido la felicidad, si es que existe? Toda marca es una flecha que se extiende hacia algún sitio determinado y por alguna razón hay marcas que se convierten en destino. Las marcas dejadas en los cuerpos y en la psiquis de los torturados, las marcas en los rostros de los torturadores. ¿Quién puede sentirse excluido de las huellas dejadas por la dictadura en el cuerpo social? ¿Quién puede cantar victoria en las marcas de una democracia que, como supo decir el filósofo León Rosichner, nació derrotada en el 83 porque fue concedida a una sociedad ya domesticada y transformada en compraventa? Las marcas dejadas en el cuerpo de una docente esta semana por el solo hecho de dar de comer en una olla popular a los que tienen hambre y sed de justicia dan cuenta del momento que se vive en la Argentina. Las balas por la espalda de pibes que corren asustados, como el carpintero Rafael Nahuel y tantos otros en diversos sitios del país, hoy, ahora, la semana pasada, el mes pasado. Las marcas en la mirada agrietada de quien tiene que pasar la noche en la calle como única opción. Sin embargo, podríamos pensar también que a partir del 2001 en la Argentina comenzaron a gestarse otras huellas desde los márgenes de la historia oficial. Aquellos que con su puño, rostro cubierto, grito, rebeldía, cortaban una ruta, se hacían visibles en la inmensidad del desierto que no los contemplaba. Y desde allí, como desde otros sitios, aquella democracia chueca y derrotada empezó a tomar otros colores, otros gestos, otros sentidos,
otras maneras de relacionarse, otras formas de escribir, como aquellos viajeros, otros nombres. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, supo decir ese gran hombre que fue Salvador Allende en el Chile socialista de los años 70. Ante la desolación que presenta la coyuntura al sur del Río Bravo, quedan más preguntas que respuestas por develar. De eso y otras cuestiones hablaremos hoy con quien nos visita, un invitado que pone el cuerpo y las ideas del mismo lado, que no es poca cosa en tiempos de compraventa. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Santos y Pecadores desde la RZ Radio, www.larz.com.ar, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la operación técnica Mercedes Cerveranovo, en la locución Salvador Hassan, en la coproducción y edición Fernando Mengani, en la conducción y producción general Néstor Alejandro Tenaglia. Agradecemos a las radios que replican este programa durante la semana, a querida Radio de Cultura de La Plata los lunes y los martes, Radio Máxima de Gualeguaychú, Entre Ríos, los martes, minutos después de las 21, y Radio Universidad Nacional del Nordeste, los jueves a las 20, los domingos a las 21. Muchas gracias a la repercusión del programa pasado, Muchos mensajes siguieron llegando por distintas vías. Parece que conmovió la música y la vida de Bola de Nieve. Comenzábamos musicalmente con Pablo Milanés haciendo Yo pisaré las calles nuevamente. ¿Acaso una flor para Chile, una flor para Salvador Allende, una flor para lo que puede llegar a ser seguramente el comienzo de la próxima emisión del programa? La próxima emisión dedicaremos con un material increíble, sonoro, lo que sucedió en Chile, no solo en el 73, sino lo que sucedió luego, para poder entender un poco de qué se trató aquello.
Y le damos la bienvenida a Mariano Pacheco, recién llegado de Córdoba, ensayista, comunicador popular. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Néstor. Un placer poder finalmente estar aquí en tu programa para poder conversar un poco. Sí, la verdad que hacía rato que tenía ganas de que vengas. Te sigo bastante con tus escritos, muchacho inquieto, perseverante. Ya editó varios libros, de los cuales yo tengo 2 nada más, pero bueno, ¿alguna primera reflexión sobre estas marcas dejadas en el cuerpo social de la que hablaba hace un rato? ¿Se puede trazar un hilo también de contramarcas o de contrahuellas? 45, 69, 2001. Sí, claro, justamente vos mencionabas el 2001 y me parece que de algún modo las jornadas del 19 y 20 de diciembre, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Esa gran rebelión de aquellos días de finales del año 2001, uno podría pensar que ahí terminó de estallar por los aires esa interiorización del miedo producto de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Creo que es esa respuesta al estado de sitio decretado por el entonces presidente Fernando de la Rúa, y esa actividad masiva de volcarse a las calles fueron una contramarca a esas marcas del terrorismo de Estado, así como claramente el cordobazo de algún modo fue un punto de condensación de todo ese proceso que se produce con la resistencia peronista luego, digamos, de que en el año 55 se intente abortar ese proceso iniciado el 17 de octubre del 45 con el peronismo, ¿no? Entonces uno puede trazar ahí también una especie de contrarrelato de las insurrecciones, ¿no? El 17 de octubre del 45, el cordobazo, podríamos agregar también todo el escenario que se genera con las jornadas de junio y julio del 75, producto del la respuesta al Rodrigazo, y también diciembre del 2001, ¿no? Como son fechas emblemáticas para el pueblo argentino, y me parece que en momentos como los que se viven en la actualidad no dejan de ser también figuras de inspiración en tanto posibles respuestas ante situaciones nuevas, que siempre requiere respuestas nuevas, pero que algo de la historia o de la historicidad de nuestro pueblo es posible rescatar en clave de una relectura y una puesta en relación con los nuevos momentos, pero siempre en esto que a mí me parece que es una tarea militante y del pensamiento crítico, que es no desconectar las experiencias de la actualidad con las experiencias del pasado. Claro, importantísimo un término, una palabra que dijiste y que nosotros acá señalamos habitualmente, incluso cuando estuvo hace unos sábados atrás Vicentecito Lema, lo remarcábamos, con Diego Sturwark también, que hemos charlado del tema, la importancia de historizar. Yo siento muchas veces que escuchando diversos programas están abocados a la coyuntura, a mostrar la coyuntura, los hechos, pero no a pensar los hechos. Y esto es un grave defecto para el oyente o para el lector, porque me parece que si no pensamos la realidad, lo que estamos mostrando, es un sinnúmero de desfile de noticias y que quedan ahí, en el olvido. ¿Qué pensás sobre los desafíos en la comunicación popular para poder pensar lo que está pasando y no solamente mostrarlo? Sí, interesante. Me parece que ahí, bueno, uno de los puntos que mencionábamos recién me parece que es importante, que es enmarcar las coyunturas con la historia, ¿no? El otro, ahí recordando un poco las enseñanzas del viejito Carlitos Marx, ¿no? Respecto de poder enlazar las causas con los efectos estructurales, ¿no? Que es otro de los motivos que siempre suelen quedar fuera de la agenda. Y en tercer lugar, esta cuestión de poder tener un marco teórico desde el cual poder pensar la actualidad, ¿no? Me parece que a veces hay mucho pragmatismo en esto de las ansiedades por dar respuestas a las situaciones que siempre son urgentes, que siempre son por demás complejas, pero que justamente
por esa complejidad requieren también de un análisis. Entonces me parece que ahí muchas veces no solo la comunicación popular, sino las militancias populares pecamos, ¿no? Como para no quedarnos afuera de cierto pragmatismo e incluso en muchos casos de un prejuicio antiintelectualista, ¿no? Que separa el pensamiento crítico del accionar crítico. Por eso las palabras reivindicadoras de Marx, ¿no? En esta idea del concepto de praxis, ¿no? De que es muy difícil pensar una práctica transformadora si no hay ya una mirada crítica del mundo, porque bueno, el mundo en el que vivimos hoy, sobre todo tan digamos, tan apegado a la instantaneidad y a la lógica del clip, hacen que justamente podamos ver solo el horizonte de lo que tenemos delante de nuestras narices y no conectar eso con las causas estructurales, con la historia, con un proceso que viene de larga data y en el cual, bueno, hay que poder dar respuestas a las urgencias, pero también a los problemas estructurales. Yo me he vuelto un poco obsesivo con ese tema, porque soy tan defensor de la comunicación popular. Nací en la comunicación popular, siempre en radios barriales, y también caí en ese error en algún momento de pensar que haciendo una entrevista a fulano o sultana, mostrando eso, esas otras voces, ya con eso estaba, ¿no? Y me parece que es muy importante lo que vos decís, de poder incluso darle un marco histórico a eso que está pasando, porque si no queda con la cultura del videoclip en una instancia de, bueno, a ver qué imagen sigue o qué noticia sigue, que es la lógica de los noticieros, de alguna manera, perversa. Sí, justamente en ese sentido también me parece que un desafío actual de la comunicación popular es poder asumir la intervención en todos los frentes de batalla que se presentan, las redes sociales, poder hacer videos, circularlos en YouTube, hacer programas de radio que circulen por internet, pero también poder abrir lo que yo siempre digo que es como una especie de paréntesis a esa cotidianeidad o a esa vorágine de la cotidianeidad y que implica la lectura, que implica una película y no solo el video cortito, ¿no? Sin desconocer la importancia de lo que implica hoy, sobre todo para las franjas más juveniles, poder intervenir con el videíto por WhatsApp, por el video corto en YouTube, por el programa de radio que se corta el extracto y se escucha desde el celular. Pero hay cosas que requieren otra temporalidad. Entonces, bueno, si queremos cambiar el mundo, ¿cómo no le vamos a poder dedicar una hora a leer o 1 hora y media a ver una película o incluso 1 hora a escuchar entero un programa de radio, ¿no? Y no solo un extracto de un tema puntual? Entonces, bueno, ahí me parece que hay un desafío que es ese, ¿no? Por un lado, poder intervenir, porque si no, a veces resulta como muy difícil combatir ese sentimiento de que uno se queda un poco afuera, sino, ¿no? El otro día un amigo decía, ya no hay hechos, hay publicaciones, ¿no? Hay publicaciones en redes sociales. Bueno, intervenir, pero bueno, el mundo no se agota en las redes sociales, ¿no? Y las consecuencias, nombraste las redes sociales, y las consecuencias de eso muchas veces son positivas, pero muchas veces también ante la audiencia de gente cercana que mira televisión y que mira ciertos canales y no otros, yo noto desazón, noto desesperación, noto que posiblemente el año que viene, si hay elecciones, elijan lo menos malo y no una forma nueva de construcción. Y esto también me apena un poco. Y ahí veo las consecuencias de los medios masivos de comunicación y de los no tan masivos. Elijamos al menos malo con tal de sacar a este gobierno del medio, con lo cual no estamos cambiando prácticamente nada. Y en ese sentido leía anoche un reportaje a Osvaldo Soriano que le hace la revista Crisis en 1988. Y él dice que sus novelas están atravesadas por lo político, en algunos casos más que en otros. En A sus plantas rendido un león, que no leí, él le escribe a la izquierda, desde la izquierda. No sé si vos lo leíste. Y le daba un poco de pudor esto,
porque él decía, yo me siento mal, le estoy señalando cosas desde un lugar semejante a un espacio que pareciera no aprender de la historia. ¿Cómo ves la izquierda hoy? Y bueno, hoy la izquierda la veo, ¿cómo podríamos decir? En algunos puntos más fuerte que en años anteriores, pero a la vez la veo mucho más institucionalizada, ¿no? Y la veo muy recortada en una tradición específica, ¿no? Que es el trotskismo. Yo aclaro, quienes me conocen más o menos saben, yo soy votante del FIT, ¿no? Del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, porque me parece que más o menos plantean una serie de nociones generales sobre la crítica al capitalismo y tienen a través de algunos de sus referentes una presencia en determinados conflictos obreros y populares que bueno, me hacen ser la fuerza que si a la hora del voto me parece que va por ahí. Pero no deja de ser una fracción, me parece, de las tradiciones de izquierda, una fracción con la cual además no me siento del todo identificado, ¿no? En todo caso tengo una perspectiva más guevarista, ¿no? Y más ligada sobre todo a un cruce en la Argentina con la historia del peronismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí en donde tengo marcadas diferencias, pero además me parece que es una izquierda que está bastante institucionalizada, que está bien, me parece que haya una izquierda que esté en la televisión, que esté en el Parlamento, pero que no puede agotarse ahí. Y me parece que el resto de las izquierdas han quedado muy desdibujadas ante un panorama en el cual lo que está sucediendo tiene mucho que ver con el kirchnerismo también. Entonces ahí en donde siempre está este juego perverso en algún punto de que pareciera que para estar todos contra Macri tenemos que olvidarnos de los 12 años que venimos, ¿no? O olvidarnos de los puntos oscuros de los 12 años en los que venimos. Solo se recuerdan los 12 años de cierta ampliación de derechos, pero no una crítica respecto de la mano de qué fue esa ampliación de derechos, ¿no? Que es la lógica del consumo, que es la lógica de la representación política, que es la lógica de la subsunción de la participación popular a la figura de un liderazgo unipersonal, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho que ver esos 12 años con las dificultades que encontró en todo caso una izquierda otra, una nueva izquierda más ligada a los movimientos sociales, de estructurar una propuesta alternativa al peronismo, al progresismo y a la izquierda trotskista, ¿no? Una de las cosas que decía Soriano en ese reportaje es ¿qué pasó con nosotros? Que el adversario político nos sacó los nombres, nos sacó las banderas, progreso, cambio. Esto lo decía en el 88. Interesante ese reportaje. Estamos con Mariano Pacheco hablando, ensayista, comunicador popular. Hay algunos mensajitos que vamos a leer, pero quería que, hablando de historicidad y hablando de vigencia de los hechos, para pensar un poco, te propongo escuchar esta comunicación. Y ahora estamos en contacto con su madre, Francisca Quintana de Ramírez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, acá estamos tratando de hacer posible lo imposible y de recordar permanentemente a la gente que es víctima de la actitud de algunos policías, ¿no? ¿Cómo sí, es verdad, sí. ¿Cómo ve usted lo que se va? ¿Por qué no nos cuenta qué va a pasar mañana, 25 de agosto? Bueno, mañana 25 de agosto vamos a hacer un festival recordando el día de nacimiento de Agustín, y pidiendo justicia, que hasta ahora todavía no hay ninguna justicia desde la muerte de él, que fueron los policías quienes mataron y están libres, y hay un inocente que está encarcelado desde hace 8 años y yo quiero justicia, que se haga justicia y que esté los verdaderos asesinos y que el que no era asesino que esté libre. Eso es lo que vamos a pedir mañana. ¿Dónde se realiza la actividad? En la calle 844 y 893. ¿En dónde? De San Francisco Solano. ¿Y quiénes prometieron su asistencia? ¿Quiénes van a ir? Y va a estar el padre Luis Farinello, la madre, y van a estar abogados y mucha gente más. Francisca, ¿usted cómo veía a la Argentina antes del 88 y cómo la ve hoy? Bueno, antes del 88 yo no me daba cuenta de lo que pasaba.
aunque así mismo Agustín me decía todos los días que había que caminar, había que hacer cosas, había que participar, había que unirse con el otro para poder hacer algo más, yo no me daba cuenta. Pero de ahora sí que me doy cuenta y que veo que cada vez está sucediendo más cosas graves y que todo se esconde, no hay nada que sale a claro, nada se aclara, todo está escondido. Agustín trabajaba junto con gente de la iglesia de base, ¿no? Sí, con la comunidad eclesial de base, sí. De allí de Solano. Sí, y estaba participando en una revista Latinoamérica Gaucha también. Y del 88 a nuestros días, al 96, sí. ¿Usted qué fue recibiendo como gente que se acercó? ¿Quiénes se acercaron? ¿Quiénes se alejaron? Sí, se acercaron mucha gente y algunos otros se alejaron, yo creo que por las situaciones de vida que uno está llevando también. No hay muchas veces porque no quiere, sino muchas veces porque no se puede, porque como cada vez está más difícil. Francisca, ¿cómo está compuesta su familia? Y mi familia está compuesta de 4 hijos varón y una mujer, y mi marido que falleció antes de 2 años de que le mataron a Agustín porque él no soportó lo que le pasó a Agustín, y además que a él le perseguían también. ¿Por qué? Y le agarraron de ir al trabajo, le desvistieron, le dijeron que no siga con el caso, le atemorizaron. Bueno, y si usted tuviera que hablarle a un joven hoy en día, a un joven de 18 o 20 años, ¿qué le diría? Mira, yo en lugar de hablarle, le escucharía. Me gusta más escucharle, porque eso aprendí de Agustín, que él sabía escucharle para saber responderle exactamente lo que la persona necesita, no el joven en especial. Entonces me gustaría escucharle para saber comprenderle y acompañarle. ¿Usted a diario recibe gente del barrio que se acerca, que la acompaña? Sí, casi todos los días, por suerte. Es como que está vivo, presente con la presencia, ¿no, Agustín? Porque es lo que él hacía, ¿no? ¿Él de joven empezó a militar en organizaciones eclesiales? Desde que yo me di cuenta, a los 13 años. 13. Que más militó más directamente. Porque creo que yo toda la actitud de chico que venía haciendo era a nivel comunitario, ¿no? ¿Y usted piensa que eso que él le dejó es una enseñanza? Sí, seguro, una enseñanza muy, muy grande. ¿Y qué dicen sus hermanos? Y ellos también están caminando conmigo. Yo a usted la conocí cuando estuvimos en Chacarita junto con Gabriela Álvarez Rojas Pérez, digo. Claro. Y me conmovió cómo los familiares de las víctimas del gatillo fácil se juntan y se acompañan mutuamente. Allí estaba también la abuela de Bulacio, ¿no? Y ¿usted piensa que esto, que es juntarse, tiene que ver con sentir el dolor del otro como propio? Sí, yo creo que sí, es una forma de decirle basta a la policía, que dejen de matar, que ya no es justo que sigan haciendo, que vea que nosotros también somos capaces de defendernos. ¿Cuántos años tiene, Francisca? 58. Y trabaja, por lo que me enteré, todos los días hasta el sábado, ¿no? Sí. Porque hay que pagar de todo. Muy bien. Bueno, Francisca, yo le quiero desear mucha suerte mañana y sentir que en este programa humilde desde Saavedra estamos con todo aquel que reciba injusticia, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, y yo lo que le pido es que se haga justicia por todo esto, que de una vez por todas salga ese hombre que está detenido ahí y que se queden detenidos lo que son verdaderamente, que pueda lograr eso es mi objetivo. De los cassettes y las compacteras a la era digital y virtual. De las antenas a la web. Santos y Pecadores, un programa con historia. A los principales personajes de la política, el deporte, la música y la cultura. Grupo Sónica. Generamos los mejores contenidos online de Argentina. Entrevistas, reflexiones, poesía, memorias y toda la música del mundo.
Santos y Pecadores, un programa con historia. El reportaje que escuchábamos recién es del 24 de agosto de 1996. Agustín Ramírez era un militante eclesial de base, trabajaba en la empresa Cristalux y una de las virtudes que tuvo es ser objetor de conciencia, porque se negó a hacer el servicio militar. Aparte de tener de alguna manera su compromiso de señalar a la policía cuando tomaban tierras y eran reprimidos. Qué vigencia, ¿no, Mariano? Sí, a tal punto que en un ratito nomás voy a estar en casa de Francisca haciéndole una entrevista. Así que justamente con el grupo nuestro de Córdoba, La Luna con Gatillo, estamos preparando un video un poco para recuperar su figura, pero a través de su figura las luchas estas que mencionaba sobre las comunidades eclesiales de base y las tomas de tierras, ¿no? Entre fines de la dictadura y principios de esto que se llama democracia, ¿no? Me parece interesante justo que salte la fecha de 1996, casualmente fue el año en que empecé a militar. Y fue el año en que nos vimos los argentinos muy conmocionados por la gesta de la Pueblada de Cutralcó. Claro. Y por la conmemoración de los 20 años del golpe, la marcha que no fue una marcha más, sino que fue una marcha que marcó ya de algún modo un antes y un después respecto de cómo leer los años de la dictadura y sobre todo la década del 70, ¿no? Así que me parece que justo se combinaron en unos breves minutos como distintas temporalidades. A mí me conmovió la vigencia, es decir, esto como viene de tanto tiempo atrás, pero parece un reportaje hecho ayer a un familiar de asesinado por el gatillo fácil, ¿no? Hola amigos, aquí con ustedes como todos los sábados en este bello programa que nos deja esperanza, excelente reflexión, las huellas que dejan el dolor de los ausentes. Creo que construir con la gente, trabajar y debatir con ellos tendría el efecto benefactor que buscamos. Delia y Roberto desde Villa Crespo. Muchas gracias amigos. Y también hay algún mensajito aquí de Pablo Olmedo desde Mar del Plata. Qué lindo llegar al sábado y mate en mano poder escuchar el programa. Gracias por la compañía. Abrazo desde una brumosa Mardel. Hay tanta niebla que hasta los pajaritos tosen. Abrazo inmenso. Gracias a vos por tu tiempo, Pablo. Daniel Rivera, estamos esperando con ansias el programa. Esto lo escribió antes de que empecemos. Desde Quito, Ecuador. Muchas gracias a la gente y a los me gustadores. Te pregunté cómo ves a la izquierda hace un ratito. Me interesaría tu opinión porque una de las facetas que me interesa mucho, por eso te leo bastante, es que si bien te ubicás a la izquierda, no sos gorila. Y rescatás muchas cosas del peronismo. ¿Cómo ves al peronismo hoy? Y lo veo más complicado que a la izquierda, ¿no? Respecto a una perspectiva emancipatoria, y lo veo mejor que a la izquierda en términos de su capacidad para hacer gestión de gobierno, ¿no? En el corto plazo. Así que me parece que ahí hay algo del orden de lo que mi amigo y compañero Jorge Chiqui Falcone dice el ADN de un proyecto transformador en Argentina que tiene que ver con el peronismo, ¿no? Me parece que una izquierda, y ahí vienen mis distancias muchas veces con expresiones electorales como las del FIT, ¿no? Me parece que una izquierda que en la Argentina no dé cuenta de ese fenómeno del peronismo que está tan entrelazado también con un cierto cristianismo, ¿no? Las comunidades eclesiales de base son ejemplo de eso, lo que fue la teología de la liberación también es un proyecto que de algún modo tiene patas cortas, ¿no? Me parece que no se puede pretender construir una izquierda que piense que todo aquel que se identifica con el peronismo es porque está equivocado, porque todavía no ha llegado a un punto tal de conciencia o vaya a saber uno de qué, respecto de lo cual una vez que pase ese punto va a estar en la línea correcta, ¿no? Me parece que hay algo de un saber popular que circula en la historia del peronismo que hoy se ve de algún modo a veces
poco claro porque ha primado ya desde hace muchos años, uno podría decir toda la postdictadura, ha primado un peronismo más de tipo institucional, ¿no? Un peronismo más ligado al PJ, que era un mero instrumento electoral y pasó a ser como un fin en sí mismo, ¿no? Y una CGT que alberga muy poca corriente crítica a su interior, ¿no? Entonces, bueno, entre esos dos polos, el peronismo histórico, el peronismo más ligado a un imaginario revolucionario, a una perspectiva evitista, digamos, que haga de esa consigna de que el peronismo iba a ser revolucionario o no iba a hacer nada, bueno, ha quedado medio un gris, ¿no? Porque el peronismo todavía es, pero no es revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es el peronismo? En mi caso, en términos de una perspectiva emancipatoria, es más una historia y es más un reservo de dignidad y de prácticas que circulan muchas veces por fuera de las estructuras que esas estructuras, ¿no? Entonces sí veo que el peronismo va a tener gran capacidad, como lo ha tenido en todos estos años de postdictadura, de adaptarse rápidamente a la nueva situación y tratar de ofrecer una alternativa de gobierno, que creo que no es una alternativa necesariamente de país. Entonces, bueno, me parece que lo que se viene tarde o temprano es un recambio de esto que tenemos por una versión peronista, ¿no? Y que bueno, que habrá que ver cómo posicionarse ante esa nueva versión peronista. Creo que no va a ser desde adentro, desde una perspectiva emancipatoria, de nuevo, ¿no? Me parece que ya tiene el Partido Justicialista de la Argentina tiene una serie de compromisos contraídos con los sectores de poder concentrado que es muy difícil pensar que se puede hacer un proceso de cambio desde ahí adentro. Lo que no quiere decir que no haya gente ahí que trabaja por un proceso de cambio que sea parte de esas estructuras e incluso de un hipotético gobierno futuro. Entonces, bueno, las tensiones van a ser complejas seguramente porque una cosa es el peronismo en la oposición y otra cosa es el peronismo en el gobierno. Entonces, así como hay una izquierda gorila, también hay un peronismo macartista y también hay un kirchnerismo que coloca a todo aquel que no es kirchnerista en el lugar del enemigo. Entonces, a veces se hace muy difícil, ¿no? Porque se le recrimina mucho a la izquierda muchas veces esta cuestión de que, bueno, prioriza una crítica sobre el kirchnerismo, una crítica sobre el macrismo, pero también es cierto que muchas veces el kirchnerismo o el kirchnerismo duro, ¿no? Muchas veces hace de su incapacidad un disimulo para recostar las responsabilidades en la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, parece que ahora se perdió el balotaje porque el FIT no llamó a votar a Scioli, ¿no? Cuando ni siquiera los propios sectores duros del kirchnerismo en algunos casos llamaron a votarlo, cuando además sumando esa cantidad de votos que tiene esa izquierda que se le acusa de marginal, tampoco se gana una elección. Entonces hay como una cuestión medio tramposa ahí respecto de un peronismo que mira muy poco críticamente su historia a veces, ¿no? Porque yo por eso ahí me posiciono desde la izquierda con una sensibilidad y un contacto hacia el peronismo, pero aún asumiéndome peronista, nunca reivindicaría un peronismo en bloque, porque el peronismo también fue Isabel, el peronismo también fue la AAA, el peronismo también fue la burocracia sindical, Rucci, Bandor, Menem. Bueno, entonces digo, eso no quita decir que también el peronismo fue Evita, fue John William Cook, fueron los Montoneros, fueron las miles de experiencias que se generaron ahí en los intersticios durante la resistencia peronista, durante la última dictadura cívico-militar misma, en donde uno de mis libros, Montoneros Silvestres, precisamente trata de cómo la estructura de montoneros ya replegada del país tuvo incluso capacidad de resistir en nombre de aquellos que actuaban incluso sin directivas, ¿no? ¿Y por qué lo hacían? Porque eran los muchachos que encontraban en una serie de doñas y de laburantes el suelo peronista sobre el cual actuar y enfrentar a esa dictadura, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que estar atentos, que hay que tejer lazos y que hay que sobre todo incorporar una parte de su historia a lo que viene. ¿Qué sería la revolución hoy? Qué pregunta. Bueno, en primer lugar, disputarle a la revolución de la alegría el concepto de revolución y de alegría. En segundo lugar, entender la revolución en términos de siglo XXI, es decir, de una serie también de micropolíticas que circulan por fuera de los lugares concebidos como revolucionarios en el siglo XX, pero en los últimos años me he puesto un poco más clásico y también me parece que revolución es recuperar
un concepto más tradicional de revolución, es decir, un momento de ruptura, ¿no? Entonces pensar que la revolución no es mera cosa del pasado, sino que la revolución también puede ser un momento futuro también de quiebre con el orden social, político, económico y cultural que rige hoy el destino de la humanidad, que es la lógica del capital, ¿no? Entonces me parece que también, así como en algún momento hubo que dar cuenta de una serie de dinámicas que no eran vistas desde la óptica de la macropolítica revolucionaria, hoy también hay que poder salirse de cierto gesto posmoderno, de pensar que la revolución solo es pequeñas cosas, solo actitudes cotidianas, y rescatar también ese concepto que viene de la Revolución Francesa, que viene de la Revolución Bolchevique en Rusia, que es un momento de ruptura con el orden, ¿no? Me parece que sería interesante pensar que los destinos de la humanidad en los próximos siglos no tienen por qué necesariamente ser una versión del capitalismo, ¿no? Creo que ahí hay algo del orden del legado de Karl Marx y de los marxistas y las marxistas que pensaron y que actuaron desde una perspectiva de izquierda, que tiene que ver con entender los procesos justamente como históricos y por lo tanto como transitorios, y que excede a nuestras biografías. Claro, uno dice en un siglo, en dos, en tres, bueno, no vamos a estar, pero eso no quita que pensemos el destino de la humanidad en términos de mi persona y mi vida singular, sino que pueden, bueno, ser momentos que quizás otras generaciones puedan protagonizar, y para eso es importante lo que hablábamos, Néstor, al principio del programa, que es cómo cada generación inventa, pero a la vez cómo cada generación entra en diálogo y en polémica, si es necesario, con las generaciones anteriores, pero cómo no hace la vista gorda a lo que sucedió antes de que esa generación llegara. Leía hace unos días un reportaje que sucedió en Radio Habana, Cuba, entre una periodista y Marta Harnecker, la intelectual que trabajó incluso codo a codo con Salvador Allende en Chile, y ella, bueno, reflexionaba acerca de lo que significaba, porque Marta comenzó vinculándose al cristianismo hasta que lo conoció Althusser, fue alumna de Althusser. Entonces dice que Althusser la introdujo en el marxismo, y la conclusión a la que había llegado después de tantos años de escritora, de militante, de intelectual, de pensadora, es que el cristianismo de alguna manera te ayuda a entender lo que significa el amor hacia el otro, y el marxismo a hacer posible ese amor por el otro. Y me parece una definición genial, que es lo que vos de alguna manera estás diciendo, ¿no? ¿Pensás que hay un retorno a los pensadores? Veo en tu Facebook que estás bastante metido en temas filosóficos, cosa que me apasiona realmente, porque la gran pregunta es, ¿qué es la revolución? ¿Qué es el hombre? Como dijo Pepe Mujica hace un tiempito atrás, la izquierda está un poquito atrasada en cuanto a pensar que estando al lado del que más sufre, ya está todo. Y no se pregunta, y olvidó la gran pregunta que es, ¿qué es el hombre? En este sentido, ¿pensás que desde distintos lugares del planeta se está tratando de repensar el marxismo? Creo que después de la crisis de 2008 hay como un cierto resurgimiento del marxismo en algunas cuestiones para pensar la realidad. Me parece que también el paso de los años dejan una marca de que lo nuevo tuvo ciertas limitaciones y que ya no es tan nuevo, ¿no? Cuando dicen lo nuevo que emergió a fines de los 90, bueno, ya son unas décadas, ¿no? No es ayer. Y me parece que sí hay intentos, entre otras cosas. Bueno, justamente yo, además de la comunicación popular, de escribir, desarrollo talleres. Ahora el martes voy a desarrollar uno aquí en Buenos Aires con la idea de poder tener un espacio mensual de aquí en más, donde poder hacer un entrecruzamiento entre algunos pensadores más clásicos con otros no tan clásicos,
En general trabajo algunos autores como Karl Marx, pero también como Nietzsche, y otros que están como a medio camino, que son Gilles Deleuze, Félix Guattari o Michel Foucault, que uno dice los nuevos aportes, tienen 40 años, ya 50 años, no son tan nuevos, pero a veces en este estancamiento también de nuestras izquierdas, algo de hace 40 años parece nuevo, o en su momento se lo tildó de posmoderno. Entonces, bueno, en mi caso yo trato de hacer una lectura marxista de esos autores, y también autores que estén circulando con planteos más de cuestiones de la actualidad, que quizás ese marxismo más clásico o ese pensamiento crítico de hace 3, 4, 5 décadas no pensó, que tiene que ver con la emergencia de los nuevos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Mac Fisher, sobre quien hice un encuentro hace pocos días en Córdoba, y vamos a continuar con otros encuentros mensuales también, me parecen fundamentales para entender lo que este pensador británico menciona como el realismo capitalista, ¿no? Que es decir, ya hay que pensar al capitalismo no solo en su fase neoliberal, sino incluso en la fase en la cual plantea que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Es decir, un capitalismo que se instauró como totalidad de los horizontes de sentido de una época. Entonces, bueno, hay que poder lidiar con eso también en términos del pensamiento, y me parece que sí, que hay que poder cruzar algunos clásicos a los cuales muchas veces se los deja de lado en esta cosa posmoderna también de pensar que todo llega con nosotros, que todo tiene una corta historicidad, poder recuperar algunos de los clásicos, pero también ponerlos a dialogar con los problemas y con quienes hoy producen en torno a esos problemas, ¿no? Gilles Deleuze decía con Félix Guattari que hacer filosofía era crear conceptos siempre nuevos, pero conceptos ligados con una historia propia y con un lugar propio desde el cual se piensa esa historia, ¿no? Entonces me parece que, bueno, eso es parte de los desafíos que hoy tenemos presentes. Fundamental. Pablo Olmedo desde Mar del Plata dice, ¿cuánto de lo que dice Mariano y vos deberíamos escuchar los peronistas? Somos incorregibles, pero no imposibles. Un abrazo a Mariano. Bueno, un saludo también acá. Martín Varela, muy bueno el programa de hoy. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar. ¿Cuánto para pensar, Seguramente en unas horas ya subimos esta emisión, porque vale la pena, viniendo de un pibe joven, porque bueno, 37 años es ser joven todavía. Gracias, Néstor. Y habiendo producido ya no solo el programa de radio los jueves allí en Córdoba, La Luna con Gatillo, sino varios libros, y recomiendo mucho porque es el que estoy releyendo nuevamente, Cabecita Negra, ensayos sobre literatura y peronismo. El de Cutralcó a Puente Pueyrredón todavía no lo he leído, pero Cabecita Negra me parece una investigación muy muy fuerte. ¿Qué te dejó tu militancia codo a codo con Darío Santillán? ¿Qué aprendiste de él? Y aprendí a la perseverancia de los grupos, aún en los momentos difíciles, ¿no? Que es algo que también aprendimos de esos montoneros silvestres con quienes nos codeamos en la década del 90, que fue esto de, bueno, muchas veces son eslogan, ¿no? Pero hacerlos cuerpo, esto de, bueno, lo imposible solo cuesta un poco más, ¿no? Esto de no pensar que porque hay dificultades no se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces con Darío me tocó la experiencia de compartir una militancia que era muy diferente a la de hoy en día, era una militancia de pequeños grupos, ¿no? Una militancia que se codeaba con la adversidad, pero de un modo mucho más abrumador que el que puede estar hoy en día. Y Darío, que era un cabeza dura y que a veces nos hacía renegar a los del grupo, porque bueno, hay que lidiar con un cabeza dura cada día, ¿no? Pero también tenía eso de que esa cosa cabeza dura lo hacía justamente no ser muy intransigente con esto de dejar de lado las cosas porque a la primera de cambio no sale, ¿no? Entonces esa perseverancia creo que es la que permitió que él pusiera en pie el Movimiento de Trabajadores Desocupados en Almirante Brown, que después fue uno de los grupos que confluyó en la coordinadora Aníbal Verón, que a su vez fue uno de los grupos que protagonizó toda esa gesta que de algún modo encuentra en el 19 y 20 de diciembre del 2001 su momento más eufórico, podríamos decir.
Así que bueno, eso, me quedo con esa experiencia de, bueno, sentir el orgullo también de poder haber compartido una amistad, una militancia con alguien que ya es una figura de la historia argentina. Hablabas de la posibilidad de darnos el placer de no solo leer un libro, sino escuchar música, sino ver una película, y por qué no también recurrir a la poesía. Entonces va a haber aquí una flor, un recuerdo para uno de los grandes poetas argentinos, que también era cabeza dura, perseverante y de izquierda. Él hoy cumpliría 95 años. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Es en ese momento de la clara armonía, de la mejor tristeza, de la entera alegría. Es el gran fundamento que ronda a la grandeza. Tu palabra y la mía habitan el silencio. Por eso, la palabra debe ser pronunciada como una ceremonia con aire de campanas, una fiesta del alma, farol del pensamiento, porque fue generada por el mejor silencio. Muy fuerte, don Hamlet. Estuvo en el programa, tuve la alegría de entrevistarlo varias veces y es un material que hemos compartido en otras radios y lo vamos a compartir acá en breve. Delia de Villa Crespo, ya estoy comprando Cabecita Negra, programón, gracias Mariano Pacheco. Dice Vinicius Pereira Cruz, desde Belo Horizonte, llegué a la mitad del programa, amigo, pero me está gustando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los me gustadores también, que son varios, no los podemos nombrar. La importancia de la palabra, ante todo, ¿no? Y de cómo llega y de cómo puede ser escrita en una pared, como decíamos al comienzo, de cómo puede ser mirada, como la foto de Darío Santillán, y cómo poder hacer para que esas fotos o esas escrituras o esos nombres nos miren a nosotros y a ver qué pasa. Sí, claramente ahí hay un juego de interpelaciones respecto de cómo uno también se posiciona respecto de quienes han caído en caminos de lucha anteriores, cómo nos dejamos interpelar por ellos y también cómo de algún modo rendimos honor con nuestras acciones en esto que Walter Benjamin decía, tejer un secreto compromiso de encuentro entre las generaciones del pasado y de la nuestra, ¿no? Qué bueno, citar a Benjamin, el que dijo una vez: nadie puede decir que conoce una ciudad hasta que no se pierde en ella. Genio total. Lo que escuchábamos de Hamlet Lima Quintana, Elogio del Silencio, él nació el 15 de septiembre de 1923 y falleció el 21 de febrero de 2002. Pero como siempre decimos, a nosotros no nos consta que no esté, porque como él supo decir acá en el programa una vez, el mejor acto de libertad es la negación de la muerte. Eso me parece interesante. Mariano, decí la dirección donde vas a estar dando el taller y qué día. El martes de 19 a 21 horas en Caburé Libros en San Telmo, no recuerdo la calle, pero si lo buscan Caburé Libros en Facebook, ahí está. Bueno, vamos a estar haciendo este primer encuentro, ya está fechado el segundo para el martes 23 de octubre y fecha a definir, pero mediados, fines de noviembre, el tercero. Sería un taller en 3 encuentros. Está titulado de Nietzsche a Deleuze, de Marx a Guattari, y la idea es abordar un poco esos 4 pensadores.
Aquí nos pasan el chivo de la dirección, México 620, entonces Cabure Libros, así que quienes quieran participar, bueno, pueden ponerse en contacto, en mi Facebook es Mariano Pacheco, o en Cabure Libros también en Facebook, y escriben y avisan, es a la gorra, así que bueno, nada, para hacer un poco más terrenal también la filosofía en este contexto de crisis. Muchas gracias por venir, Mariano, y bueno, estamos en contacto para que podamos seguir intercambiando miradas, pensando en voz alta sobre lo que nos pasa. Bueno, Néstor, muchas gracias a vos por esta oportunidad de mantener esta tan grata conversación al aire. Que tengan una muy buena semana. Esto fue todo por hoy. Producción general y conducción, Néstor Alejandro Tenaglia. Coproducción y edición, Fernando Mengani. Nos reencontramos en la próxima emisión. Santos y Pecadores. Un viaje hacia la cultura desde la memoria.